En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, vamos a disponernos a celebrar la Eucaristía. Ponemos en las manos de Dios cada una de nuestras intenciones y nos disponemos a participar en esta celebración pidiendo perdón de nuestros pecados. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, tú que eres luz y esperanza de los corazones sinceros, concédenos que sepamos dirigirnos a ti con una oración confiada y ofrecerte siempre el homenaje de nuestra alabanza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Que los justos aclamen al Señor, es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades.
El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Cuida el Señor de aquellos que lo temen, en su bondad confían, los salva de la muerte y en época de hambre les da vida. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. 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 Resucitó Cristo, que creó todas las cosas y se compadeció de todos los hombres. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero él les dijo: soy yo, no tengan miedo. Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, este pasaje del Evangelio que hoy escuchamos nos presenta una bonita imagen incluso de lo que es la iglesia. Una ocasión que Jesús se aparece a sus discípulos. Dice que al atardecer del día de la multiplicación de los panes, acabamos de pasar ese episodio, había dado de comer Jesús a una multitud. Y entonces los discípulos se embarcaron de un lado al otro del lago, hacia Cafarnaúm, ¿sí? De Galilea a Cafarnaúm. Pero Jesús no iba, se había quedado. ¿A qué se queda Jesús siempre? El Evangelio nos da testimonio de que siempre se iba a orar, siempre. Entonces Jesús no iba con ellos en la barca. Mientras van ya por la noche, además dice, en la noche se embarcaron. Vino un viento fuerte que daba contra la barca, que casi la hundía. Los discípulos tuvieron miedo. Pues ¿a quién no le va a dar miedo en la noche y con una tempestad? ¿Sí? A veces nos subimos, yo no sé si ustedes se hayan subido a alguna barquita de esas que hay a veces en los lagos ahí, pequeñas, y la barquita empieza a hacerse así, hasta como que da miedo. Cuando va uno de paseo, o cuando va uno al mar a lo mejor, y allá las lanchitas esas que le iban a dar el paseo, y la lancha va pero así, con las olas como choca, ¿sí? Da miedo porque hay hasta quienes se marean con eso, rápido, pero da miedo ir ahí. Vemos el mar tan grande y bravo, pues el miedo. Los discípulos tuvieron miedo también. Y Jesús de repente se apareció caminando sobre las aguas. Eso no lo conocían los discípulos. Y también ellos, los discípulos, tenían una idea e imagen de Jesús.
Ya se habían hecho una imagen de Jesús, pues lo veían diario, ¿no? A nosotros ya nos conocen, nosotros nos conocemos también. Pero cuando físicamente nos echamos un arreglito, hasta nos dicen, hasta te desconozco, mira qué diferente te ves. Cuando nos echamos un corte de pelo, cuando nos ponemos alguna ropa que nos queda muy bien y decimos, qué guapo te ves, qué guapa te ves, le dicen, ¿no? A uno a otro, como diferente. Hasta en relajo le dicen, ahora sí te bañaste, mira nada más, cómo cambias. Tú te maquillaste, te pusiste tu maquillaje y todo, ¿cómo cambia? Y es que nosotros ya nos hacemos la idea de una persona, siempre la vemos igual, siempre se peina igual, siempre se viste igual. Entonces pues ya hasta conocemos a la persona, ¿no? Pero cuando hay algún cambio físico, decimos, ah, caray, ¿cómo cambia cómo cambia? Los discípulos se habían hecho una imagen de Jesús, de tal manera que ahora que lo ven caminando sobre las aguas, se espantan más. ¿Ahora un fantasma? ¿O qué pasa? Por eso Jesús les grita inmediatamente, soy yo, no tengan miedo, soy yo. Y les decía que este pasaje parece ser una imagen bonita de la iglesia. La iglesia que mientras va peregrinando, mientras va caminando, también se siente golpeada por las olas. La iglesia parece de repente en peligro de sucumbir, de hundirse. En el mundo, la iglesia, hablamos en el mundo, ¿sí? Cuando vemos que dentro de la misma barca hay ciertas diferencias. Dentro de la misma barca, o sea, hablamos dentro de la misma iglesia, cristianos católicos, ¿sí? Y consagrados o consagradas, sacerdotes o obispos, que hablan mucho de liberación desde la palabra de Dios, liberarnos, en lugar de hablar de salvación. Habrá que hablar de salvación siempre. Para eso ha venido Jesús, para salvarnos. Y hay que hablar de Jesús que viene para salvarnos. Y aquí Jesús llega a los discípulos para decirle, no tengan miedo, soy yo. Aunque no lo conocían, tenían otra imagen de Jesús. Jesús se presenta de distintas formas. Por eso ni siquiera a veces podemos darnos cuenta de cómo Jesús actúa en nuestra vida. Vemos una persona que a lo mejor nos dio una sonrisa y decimos, ¿sabe quién sea? Nos saludó, ¿sabe quién sea? Nos dio una ayuda, pues gracias, muy buena persona, muchas gracias. Ya nos acostumbramos a veces a todas estas cosas que nos cuesta trabajo descubrir a Jesús que se acerca siempre a nosotros, que nos consuela en nuestras tribulaciones, que nos aconseja cuando estamos en un camino equivocado, que nos muestra su compasión y su misericordia cuando nos equivocamos y caemos para levantarnos. Ya tenemos una imagen preconcebida. Nos cuesta trabajo descubrir a Jesús también. Tenemos una imagen, por ejemplo, decir, me voy a confesar, hijo, y con el Padre ya. Hijo, y con el mismo Padre, pero ya me conoce, mejor voy a buscar otro también. Tenemos ideas preconcebidas, ya sabemos, es el sacerdote, me voy a confesar, tengo que decir, me va a decir, voy a hacer. Ya tenemos la idea. Y de repente nos sorprende Jesús, nos saca de las casillas donde nos hemos metido nosotros, de nuestras ideas y conceptos preconcebidos ya, y nos habla de tal manera que le desconocemos. Ahora sí, como les decía, cuando una persona cambia, te desconozco. Cuando es su forma de hablar, te desconozco, nunca te había escuchado hablar así. Así habla Jesús, así se presenta hoy. Le desconocen los discípulos. Sin embargo, Jesús dice, soy yo, no tengan miedo. Ellos quisieron recogerlo en la barca, pero ya estaban en la orilla.
Pronto ya estaban en la orilla. Queridos hermanos, la iglesia desde el principio vivió estas situaciones de, si no de ataques, sí de falta de conocimiento de lo que es la iglesia. La primera lectura que escuchamos hoy, vemos a los apóstoles, que como la iglesia iba creciendo, la primera comunidad cuando comienza es qué bonito, todo lo tienen en común, no hay discusión, nadie pasa necesidad, todos tienen el mismo espíritu, pero va creciendo la comunidad y como nosotros lo decimos, crecen los problemas, ¿verdad? Porque dice hoy la palabra de Dios que algunos de los hebreos se quejaban de que pues ya en la comunidad de repente no atendían bien a las viudas, no les repartían su alimento a tiempo, y se quejaron con los discípulos. Y entonces ellos dijeron, bueno, es que no es justo dedicarnos a darle de comer a toda la gente, a administrar todos los bienes, y que dejemos la palabra de Dios, la oración y la predicación. Dos cosas tenían muy claras los discípulos: la oración y la predicación. Pero no vamos a dejar eso por ponernos a hacer las obras de caridad. Así es que ustedes mismos, les dicen ahí en la comunidad, elijan a 7 hombres que ustedes crean, que ustedes vean que tienen la capacidad para realizar este servicio. Los eligieron y los apóstoles les impusieron las manos. Imponerle las manos como un signo de transmisión de un poder divino, no humano. Poder divino para que las obras no se hagan solo desde el punto de vista humano, sino sean obras de caridad que se hacen como hijos de Dios. Entonces la primera comunidad empieza a tener sus diferencias ahí, sus necesidades, y después va a ir creciendo más y por los problemas van a ir aumentando más. Hoy muchos creen que en la iglesia debe haber democracia para poner las cosas, para elegir las cosas, sí, para todo, en todas partes, en escala pequeña o en gran escala a nivel del mundo. En la iglesia, tanto laicos como consagrados, vida religiosa o sacerdotes o obispos, algunos piensan que debe haber democracia. No, la iglesia no es una sociedad de política para hablar de democracia, ¿verdad? Cuando se habla de democracia, todo se echa a perder, porque siempre se buscan intereses personales, a veces egoístas. Pero ahí vemos a la iglesia así de repente tambaleada por todas estas olas, por todas estas tempestades, y ahí estamos. Porque si la barca se hunde, nos hundimos todos, ¿verdad? Entonces no nos queda más que orar siempre, orar. Como Jesús dijo, oren sin desfallecer. No dejemos de orar, queridos hermanos, por nuestra iglesia, por cada uno de nosotros, porque Cristo permanezca siempre entre nosotros. Que no queramos hacer las cosas solos. Dejemos que Cristo camine con nosotros, vaya con nosotros. Que así sea. Toda esta oblación en nos te ofrecemos.
manches por siempre. Por las faltas del mundo tan pecado, recibe, oh Padre Santo, esta oración. Ven, dignos te ofrecemos a ti, Señor. Hagan oración, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por él los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en él. Ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias
porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Fraternalmente compartimos un signo de paz. La paz con ustedes. La paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Comunión espiritual. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame.
agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya, que nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos podemos ir en paz. Que pasen todos un feliz día, que el Señor los cuide y los proteja.